tardes. Mi nombre es Yamilet Aranguren. Esta tarde les vengo a hablar acerca de las cooperativas. Una pequeña definición acerca de lo que es una cooperativa. Podemos decir que es la expresión organizada en el ámbito de una economía alternativa, popular y solidaria, en donde se asocian varios productores o consumidores para vender o comprar en común sin intermediarios. El objeto principal de una cooperativa es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos los socios mediante una figura de una empresa. Ahora bien, ahondando un poco acerca del tema, el origen de las mismas radica en el movimiento cooperativo que nació en el marco de la Revolución Industrial durante el siglo XX, para que sus socios en la empresa, dentro de una organización, obviamente pudieran o tuvieran acceso a mejores condiciones posibles de precio y calidad. Esas eran las cooperativas de consumo, evitando intermediarios para maximizar las rentas de los cooperativistas. En la República Bolivariana de Venezuela, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas del 18 de septiembre del 2001, se multiplicó hasta la actualidad de una manera histórica en la conformación de empresas cooperativas. Yéndonos un poco más allá del tema y hablando un poco más de la historia de las cooperativas, es preciso reconocer que los precursores de esta ideología fueron aquellas personas que en el siglo XVII, tanto en las ideas como en las obras, empiezan a precisar características del sistema cooperativo. Es necesario mencionar la época de la Revolución Industrial ocurrida en Europa, especialmente en Gran Bretaña, en el siglo que va desde 1750 a 1850, con una referencia histórica imprescindible. La Revolución Industrial no fue solamente una revolución política, fue principalmente una revolución tecnológica, influida por la utilización de algunos descubrimientos en la industria, entre ellos la del vapor, aplicado a toda aquella clase de maquinaria y de lanzadera, la hiladora, por ejemplo, mecánica, que transformaron la industria textil. La influencia de la revolución industrial con sus características de desorden sobre la clase trabajadora produjo algunas reacciones cuyas consecuencias todavía se pueden apreciar. Lo de los destructores de máquinas, que fue duramente reprimida por el Estado. La del sindicalismo, la de los cartistas, o sea, aquella que se propuso lograr leyes favorables para el trabajador, y la que podemos denominar cooperativa. Esta última tuvo por causa inmediata el hecho de que en Inglaterra muchos trabajadores de la época no siempre recibían su salario en dinero, sino en especie, con los consiguientes desventajas de la mala calidad, pesa equivocada y altos precios. En el caso que recibieran el salario en dinero, por ser demasiado bajo, obligaba a los trabajadores a someterse a concederles créditos que le exigían un alto valor por la mercancía, junto con las demás circunstancias que se acompañaban de esta clase de ventas a crédito. De esta forma, los trabajadores pensaron que uniendo esfuerzos podían convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las cooperativas de consumo. Por otra parte, el desempleo y las gravosas condiciones de trabajo, cuando se conseguía, movieron a otros grupos de trabajadores a organizarse en cooperativas de producción y de trabajo, que hoy se denominan trabajo social. Pues bien, el fundamento constitucional y legal de estas cooperativas, principalmente en nuestra República Bolivariana de Venezuela, está dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Especial de Asociaciones de Cooperativas y en diversas providencias administrativas. Las dos primeras son muy conocidas entre los cooperativistas, pero las providencias administrativas tienden a ser en su contenido desconocidas por la mayoría, y actualmente cuando pretenden obtener contratación por el Estado se encuentran que deben presentar una certificación de cumplimiento. En primer lugar, por la falta de ello con lo dispuesto a las providencias y el desconocimiento de las mismas, pues a veces no alcanzan a lograr con este objetivo. Hay diversas formas de cooperativas, ¿verdad? Le podemos nombrar algunas: las de producción de bienes y servicios, las lácteas, de producción agrícola, de producción de servicios, de consumo, de producción industrial, de carpinterías,
de producción pesquera, de ahorros y crédito y las mixtas. Su creación principalmente se debe a el incentivo fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Es la exención que el gobierno de los impuestos que el gobierno venía estableciendo de unos años hasta hace aproximadamente 2 años, que tenía una exención de impuestos, exclusivamente de impuestos de IVA y de impuestos sobre la renta. Últimamente, pues ya ellas no gozan de esta exención. El otorgamiento de créditos. Otra de las causas de su creación fue la obtención de contratos otorgados por preferencia a las cooperativas. Seguidamente, pues le puedo decir que esto es todo acerca de las cooperativas y muchas gracias por su atención.